Muy bien, muchas gracias, Pachi, por esas interesantes aportaciones y valoraciones sobre la proyección y actuación internacional de la Unión. Seguro, con toda seguridad, que habrá alguna pregunta o comentario en el debate. Aprovecho para anunciar que tras estas dos primeras ponencias abriremos un breve tiempo de debate para que ustedes, si lo desean, puedan dirigir alguna pregunta o comentario a los ponentes. Bien, pasamos ya al segundo ponente, segundo secretario general de Eurobasque, que tampoco necesita mucha presentación. Es el profesor Juan José Álvarez. Por resaltar también algunas pinceladas de su extensa trayectoria profesional, decir que el profesor Álvarez es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco, donde se licenció y se doctoró en ambos casos con premio extraordinario. También ha desempeñado y desempeña distintas responsabilidades académicas y profesionales. Por destacar alguna, fue director académico del Centro Asociado de la UNED en Guipúzcoa, Vergara, durante 14 años, de 1996 a 2010. Es miembro del Comité Académico del Observatorio Jurídico Transfronterizo Hispano-Francés. En estos momentos es secretario de Governance, el Instituto para la Gobernanza Democrática, en San Sebastián. Y también, por destacar alguno de sus méritos, entre tantos, es experto de la Comisión Europea desde 2007 para las áreas de justicia civil, fronteras, protección de datos personales y ámbitos de seguridad. Ha sido también investigador principal de numerosos proyectos de investigación y autor de numerosísimas publicaciones. Por destacar también alguno de sus últimos reconocimientos y méritos, destacar que fue galardonado el año pasado con el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Y, por supuesto, no olvido que fue el secretario general del Consejo Vasco del Movimiento Europeo desde 2003 a 2012. Bien, el profesor Álvarez nos va a hablar sobre el proceso de constitucionalización desde la Carta de los Derechos Fundamentales hasta el Tratado de Lisboa. Eskerrik asko, Beatriz, eta egun on guztioi. Nere eskerrak beroenak Eurobaseko kidei, lagunei, bereziki Jose Ramon Bengoetxeari eta Jose Mari Zorriari, eta denoi. Eta hori eta plazera handi bada, gaur hemen egotia, mai hontan ere lagunekin, Beatriz eta Patxi Aldiakoarekin, eta saiatuko naiz labur azaltzia nere garaiko gaiak, ez? Nere gaiaraian euki inun la ampliación, toda la dimensión del Tratado Constitucional, eta saiatuko naiz hortik aurrea nola bideratu denon artean gure Europar proiektuak, ez? Gaur egungo egoera kontuan hartuta, zailtasun eta oztopoz betetako bide konplexu bezain erakargarria suertatzen ari da Europa Batua eraikiltzea. Europako konstituzionari eset esateak krisian murgildu du Europa eta horrek bere etorkizunaren eta mugen inguruko eztabaida sakona eragin du. Hausnarketaldi horrek Europa erakiltzeko idar berriak sortu beharko lituzke eta herritarrak Europako proiektuarekin identifikatzekarea bultzatu. Hori da, uste dut gure asmoa, ez? Kulturan, hezkuntzan, elkartasunean, balore demokratikoetan eta giza eskubideen adierazpen unibertsala bultzatu zuten printzipioetan oinarri behar du luke Europak, eta ez botere ekonomiko edo militarrean. Historiak erakutsi digu, botere harremanetan soilik oinarritutako erakunde eta egiturek porrot egiten dutela lehenago edo beranduago. Idealek eta baloreek aldiz bere bidea egiten dute gizartean, mantzo baina etengabe, eta lotura hautziezina sortzen dute gizatiaren aurrebidearekin. Berpizkunde garaian humanismo berria jaio zen, Frantziako ilautzak herritak azke bihurtu zuen gizakia. Orduan bezala, orain Europak ausardiaz erantzun behar die 30. mendeko erronkei. Garai hauetan Europak eroa ezinio behar du mundu mailako antolaketa sozial eta politiko berritzaldea bultzatzeko. Baloreetan oinarritutakoa eta ez interesetan. Inoiz ez baitute bat egin hain lurralde txikian gaur egun Europar Batasunak dituen garapen sozioekonomikoak, baterakuntza demokratikoak eta aniztasun kulturak apartak. Askotan esaten digute Europa zailoi lortu ezinezko utopiak elikatzen ditugula.
uste dut gaur eguneko testuinguruan aurrekaririk gabeko krisian murgilduta eta inolako jarraibiderik gabe beharrezkoa dela gure proiektu Europarrean sakondu eta aurrea egitea. Hori delako estatu bakoitzak bere aldetik emango lituzkeen erantzunei aurre egiteko modu bakarra. Inoiz baino gehiago politika egiteko garaia da, bereziki Europar Batasuneko politika. Me apetecía reflexionar en la época en la que, con pesimismo constructivo, porque no lo veíamos claro, pero entendíamos que podía ir a buen término, analizábamos la ampliación de 15 a 25, una ampliación históricamente plena de justicia, pero realizada con un traje fuera de la medida comunitaria, ¿no? Incorporar a Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre, Bulgaria, Rumanía, ahora Croacia, supuso clarísimamente sacrificar integración por ampliación. Supuso olvidar el sentido y el norte que teníamos y convertir a Europa en un corcho que flota, no se hunde, no acaba como un pez hundido de momento, pero no tiene un norte, ¿no? Y nunca sopla, decía el clásico, buenos vientos en la mar para quien no sabe exactamente cuál es su destino, ¿no? Y yo creo que llevamos sumergidos en el pseudomovimiento de no saber exactamente hacia dónde ir desde que primero Francia y después Holanda dijeron no al Tratado Constitucional. Ahora hemos encomendado a Barroso y a toda su pléyade la búsqueda de la nueva narrativa europea y los politólogos y la filosofía política se esmeran en tratar de encontrar hacia dónde debe de ir Europa, ¿no? Europa tiene un relato, tiene un destino y me gustaría tratar de promover desde esta reflexión que no hay que inventar nada. Bastaría con retomar el proceso constitucional europeo, nuestra reconstitucionalización, nuestra refundación para encontrar el camino necesario para todo ello, ¿no? Y me gustaría hacerlo también desde este optimismo militante que no frene la laboriosidad, ¿no? Porque la única manera de abordar la idea europea en este momento, y hace no mucho tiempo, o igual algún tiempo ya, Beatriz, reflexionábamos en Deusto sobre esto, ¿no? Sobre los costes de la no Europa, ¿no? En eso, igual que del Parlamento, la ciudadanía solo se acuerda en los momentos catárticos, ¿no? Cuando todo va muy mal, te acuerdas de las instituciones. Cuando las cosas mal que bien marchan, hay un punto de desafecto hacia lo institucional, que al final te marca un referente de seguridad en tu vida, ¿no? Bueno, creo que algo de eso ocurre con Europa, ¿no? Hemos perdido la ilusión por estar juntos, la crisis ha gripado el motor de solidaridad europea, nos hemos dedicado a la autarquía estatal, hemos jugado cada uno la guerra que nos interesaba y todo eso en un contexto global en el que el derecho internacional público cede ante el derecho internacional privado. Los actores globales no son los estados, no es la Unión Europea, son las corporaciones económicas las que deciden por dónde va el rumbo del mundo, ¿no? Estamos ahora inmersos en el tratado, en el posible tratado a negociar con Estados Unidos en relación a la libre circulación de mercancías y la apertura de mercados. Si la cláusula de entrada en vigor de ese tratado se mantuviere, estamos diciendo que la personalidad jurídica de la Unión, tras el Tratado de Lisboa, que le permite, y lo está haciendo, ratificar tratados internacionales en nombre de los 28 Estados de la Unión sin que tenga que sucesivamente concurrir las ratificaciones de cada Estado, no resulta suficiente cuando llega algo tan catártico como eso. De momento, lo que está previsto en las normas de entrada en vigor de ese tratado es que será necesaria la aprobación del Parlamento, la aprobación del Consejo por mayoría cualificada, es decir, la aprobación por la Unión Europea, pero la ratificación por todos y cada uno de los 28 Estados, de manera que si un solo de los Estados dijera que no, no entraría en vigor esta norma, ¿no? Por cierto, en este 2006 hubiera entrado en vigor la fracasada Constitución Europea si se hubiera culminado todo el proceso, ¿no? Y por eso me gustaría volver a ese análisis, ubicándonos en esta idea de la reflexión de la no Europa, ¿no? ¿Qué ocurriría si diéramos un definitivo paso atrás, ¿no? El discurso más europeísta de los últimos meses me parece el de David Cameron planteando un debate sobre Europa. Y yo creo que escuchábamos hace poco en Deusto también una interesante conferencia donde decían, bueno, si no quieren continuar, que se vayan, ¿no?
Llegaron, dijeron que no les interesaba la PAC y a cambio el cheque británico. Dijeron que no les interesaba Schengen y cuando el terrorismo azota demandas toda la información que te brinda estar en Schengen desde el punto de vista policial. Dijeron que las importaciones no les hacían daño hasta que empezamos a importar vacuno, además de Argentina, y demandaron, sin estar en la PAC, la ayuda necesaria desde ese punto de vista. Nos modificaron reglas de competencia judicial internacional para adaptarse al ámbito marítimo. Evitaron legislar sobre el arbitraje en la Unión Europea porque tienen un lobby junto a la CCI de París. Son excelentes negociadores desde ese punto de vista, pero además de todo eso, y lo que más me duele por una parte que conozco, les permitimos decidir entrar o no en el espacio de libertad, seguridad y justicia a la carta. El opt-in out, opt-in in. Cuando quiero entro, cuando quiero no entro. Si los 28 hacemos esto, no hay Europa. No hay regulación del derecho privado, no hay regulación de la ciudadanía europea, no hay regulación de los divorcios, de las sucesiones, de las adopciones, de la gestación por sustitución, de los alimentos, de lo que preocupa a la ciudadanía, que es una manera de engarzar Europa, ¿no? ¿Por qué se lo permitimos? Y los daneses, que son como los ingleses pero nórdicos, todavía más brutalmente dijeron no, nosotros no entramos en ningún caso. Y cuando les ha interesado, porque ven que es muy positivo, nos obligan a ratificar convenios internacionales, lo cual es un oxímoron, hablando de Europa, donde incorporamos miméticamente los textos de los reglamentos europeos en un convenio entre Dinamarca y el resto de los estados de la Unión Europea. Por 5 veces se ha hecho ya. ¿Por qué permitimos este tipo de excepciones, en donde ya no es una Europa a diferentes velocidades, sino una manera de convertir la Unión Europea en la EFTA, en la Asociación de Libre Cambio, que son lo que ellos gestaron cuando se gestó en el 57 la Unión Europea, y fueron los primeros que entraron cuando se dieron cuenta que ahí es donde se podía hacer verdadero negocio en todos los sentidos. Por tanto, me parece un debate muy interesante, no para los británicos, para los europeos, debatir qué tipo de Europa queremos en el siglo XXI, porque además de tener una locomotora pesada para 28, ahora vamos a hacer anchos de diferente vía, eso lo sabemos bien aquí, y eso dificulta logísticamente cualquier posibilidad de un entendimiento. Y si no quieres adherirte a esa red, pues puedes quedarte fuera y buscar acuerdos de asociación donde no vas a tener seguramente muchos de los privilegios que por el pragmatismo europeo hemos podido admitir hasta ahora. De manera que bienvenido sea ese debate, yo creo que no hay que tenerle miedo y merece la pena, yo creo, desde ese punto de vista, revisar los casi 60 años de vida de la Unión Europea, 59, para tratar de elevar por un lado algo nuestra autoestima y por otro lado tratar de superar la crisis institucional y de liderazgo que tenemos desde ese punto de vista. Por ahí quería ir apostillando algún extremo técnico, no demasiado, lo he dejado ya escrito en la publicación para no cansar desde ese ámbito, ¿no? Lo cierto es que no hay ni un solo dirigente europeo que no hable de la necesidad de cambiar la Unión Europea, pero todos o casi todos discrepan en el diagnóstico. Unos hablan de proceso de reforma, otros de refundación. ¿Cómo debemos de relegitimar la nueva Europa, ¿no? De momento, es lo que trataba de comentar, desde que salvamos lo que pudimos salvar a través del Tratado de Lisboa, que es la antítesis de un tratado, son dos en uno, es una sistemática diabólica. Nos cargamos la vocación del Tratado Constitucional de haber hecho tabula rasa, derogar los tratados internacionales y tener un solo tratado. No admitimos recoger lo que era el germen de una noción de unión, de la mano de un himno, de símbolos. Vergonzantemente sacamos la Carta Europea del texto del tratado para meterlo en un protocolo. Eliminamos la expresa referencia a la primacía y aplicación directa del derecho europeo, ya consagrado jurisprudencialmente, pero que tenía mucho de simbólico eliminarlo. Se salvaron ciertos muebles en la pretensión de que eso fuera un andamio que pudiera más o menos llevar adelante todo esto, sin olvidarnos de la hipocresía de muchos de los nuevos estados cuya premisa para la entrada era precisamente la ratificación del Tratado Constitucional. Luego dijeron, cuando Francia y Holanda dijeron que no, que eso había sido un tratado de adhesión, es decir, que les habíamos puesto casi la soga en el cuello para decir que, como si siguieran en el yugo soviético, les habíamos obligado a decir o entras de esta forma o no entras, ¿no? Me parece hipócrita y eso debe de ser objeto de reflexión también, porque revela una utilización, como casi siempre, muy poco edificante de la idea europea, ¿no? Parece que Europa es una potencia exterior que nos invade a los europeos, ¿no? Cuando en realidad Europa es lo que queremos los europeos, o peor dicho, lo que quieren los dirigentes europeos, ¿no? Y es verdad, y está muchas veces dicho, pero los dirigentes de cada Estado nacionalizan el éxito y europeizan el fracaso, y de esa manera es imposible
enamorarte de Europa y encontrar un sentido a todo lo que eso representa, ¿no? Pero mi intención es tratar de analizar en qué medida y de qué forma una vuelta al tratado constitucional, una vuelta al sistema de la Convención, huir del régimen y estricto y rígido sistema de la intergubernamentalidad pudiera llegar a ser una vía a través de la cual encontrar un punto en el que alcanzar un común denominador. Yo creo que el debate entre una Europa federal o una mera unión aduanera, los dos extremos, es un debate demasiado simplista. Me parece que es muy difícil, eso sí es utópico, pensar que vayamos a tener unos Estados Unidos de Europa. Y como va a ser muy difícil, tenemos que ser capaces de generar un tertium genus en la dimensión de la globalización internacional. Y tenemos los mimbres para ello. Un texto constitucional que reconociera que entre el Estado y los ciudadanos hay otros demos o sujetos políticos, que hay naciones y pueblos sin Estado que integran Europa en ese concepto tan bonito y tan manido de unidos en la diversidad, daría un concepto de interdependencia especialmente interesante, ¿no? Que un ministro de España diga no voy a ir a una reunión para debatir sobre la cuestión del acero y como yo no voy a ir tampoco vas a ir tú, pues es un derecho de veto que es inadmisible en el siglo XXI, ¿no? Es una visión patrimonialista de Europa que hace muy poco por la idea de la interdependencia, ¿no? Creo que el concepto de independencia dentro de Europa es un concepto absolutamente difuso y que debiera de quedar todavía mucho más difuso si todas las soberanías estatales se entendieran en una lealtad federal no constitucionalizada, que las partes integramos el todo y que las partes podemos reforzar el todo, ¿no? Si no lo admitimos y si entendemos rígidamente que esto es así, pues ocurre lo que ocurrió, que es que cuando fracasó después de los sendos referendos, primero el francés y luego el holandés, la Constitución Europea, en ese momento había 18 de entonces 27 estados que ya habían dicho, que habíamos dicho que sí. Representábamos casi el 70% de la población. Ingenuamente, Zapatero, entonces presidente del Gobierno español, dijo que por qué no realizar un único referéndum, un único día para todos los europeos, ¿no? Pues eso es lo que sería avanzar en una senda en la que sin crear un Estado europeo lograras llevar adelante una manera de europeizar las grandes decisiones, donde no existiese el derecho de veto planteado de esta manera, ¿no? Un derecho de veto que además hunde en el lodo de lo que hoy estamos conociendo con los refugiados la causa y origen de esa situación. En Francia, aparte de una pinza muy llamativa entre quienes defendían la grandeur francesa y el hecho de que quedara difuminado el gran Estado, la derecha y la izquierda extrema se posicionaron en contra del tratado, unos por maximalismos, otros por entender que iba demasiado lejos, pero el fontanero polaco fue el chivo expiatorio de todo aquello, diciendo que los polacos iban a llegar, los polacos a los que Francia ya había conquistado con sus redes de distribución comercial 5 años antes del 2004, eran los que iban a reconquistar Francia y a dejar en la calle a todos los fontaneros franceses. Ese era el nivel de las discusiones en Francia. Y Holanda era un debate de la inmigración, que ahora nos suena algo, ¿no? Uno y otro tema o lo europeizamos o volvemos al mismo egoísmo interestatal en que nos encontramos ubicados. Y claro, eran Francia y Holanda, no era Irlanda, con todo el cariño a Irlanda, que logró luego en el zoco árabe del Tratado de Lisboa lo que necesitó para volver a plantear, votad bien que habéis votado mal al Tratado de Lisboa y nos rompéis y gripáis todavía más el mercado, ¿no? A Francia y Holanda, países fundadores, cuando dijeron que no, alguien mandó parar y se acabó, ¿no? Bueno, la pregunta es si podemos quedarnos satisfechos con esto, ¿no? A partir de ahí hay muchísimos análisis de lo que pudo haber sido y no fue. Era evidente que no cabía continuar en ese impasse reivindicando el Tratado Constitucional, pero 10 años más tarde debiéramos de plantearnos si realmente no debiera de ser ese el horizonte a través del cual avanzar, ¿no? Ese debate que Pachi sugería en ese sector muy interesante, ¿no?, entre lo intergubernamental y lo supraestatal, bueno, yo creo que se alza cada vez con mayor potencia, con mayor importancia. Hace poco Emma Bonino decía, ¿no?, que los Estados europeos nos dividimos en dos clases, ¿no?, los pequeños y los que todavía no saben que son pequeños, ¿no?, haciendo ver que los Estados solos nunca van a poder llevar adelante los retos que tenemos encima de la mesa y que no gobernamos ningún Estado, ni siquiera la Unión Europea, pero al menos es mucho más fácil tratar de hacer factible desde ese punto de vista una manera de
resolver y atender a esos retos globales, ¿no? Este concepto también tan manido de gobernanza, ¿no?, comunitaria, realmente es el elemento clave. No creo que debamos de buscar una piedra filosofal, pero acabamos siendo un edificio inacabado, y todas las construcciones inacabadas siempre son débiles y siempre soportan muy mal cualquier contexto y cualquier situación de crisis. El problema es que hay una clase política dirigente en muchos de los estados que vive muy cómodamente instalada en ese punto de un amianto que afecta como veneno al edificio europeo, que no lo derriba, pero que lo debilita a costa de mantener tensa la cuerda del debate en torno a la idea europea. Hace poco Mark Leonard decía, yo creo que con acierto, a ver si es posible construir una Europa sin europeísmo, ¿no? ¿Es posible construir una Europa sin europeísmo? La respuesta es evidente y retórica, y es que no, ¿no? De la misma manera que es difícil avanzar hacia el federalismo sin federalistas, y yo no veo el futuro de Europa en una Europa federal, desgraciadamente. Y como hay que buscar pragmatismo, creo que lo importante sería dar al menos un paso en el que colocáramos en un campamento base un poquito más alto de la cima el contexto en el que hoy nos ubicamos desde ese punto de vista. Y para eso hay muchísimos análisis desde el punto de vista politológico, ¿no?, sobre la naturaleza jurídica de la Unión Europea. Todo eso es muy interesante, pero yo creo que tenemos lo que necesitamos para llegar a la meta, ¿no? Tenemos una ciudadanía a la que, si realmente le mostramos una legitimidad funcional de Europa, volverá a creer en Europa. Es verdad que el sueño europeo y ese propósito de paz que se ha logrado, con alguna desgraciada excepción, en el corazón de Europa, es por sí solo suficiente para mantener la bandera europea, pero no es suficiente para justificar los avances que necesitamos desde ese punto de vista. Yo creo que es posible llevarlo adelante, posible lograr una nueva legitimidad europea que promueva el bienestar de su población. La pregunta detrás de esta crisis y de los agujeros que nos ha dejado en la red de nuestro tejido social es si preferimos la manera de crecimiento chino, si preferimos el pragmatismo americano en lo que es el modo de entender el laissez-faire absoluto hacia la ciudadanía, si preferimos ese tipo de planteamiento interestatalizado dentro de Europa, medicina que probaremos el día en que aprobemos el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, porque cuando una empresa se instale aquí, se instalan los 28 automáticamente. Cuando una empresa alavesa se instale en Estados Unidos, va a un estado de los 50 y va a tener que seguir cada uno de los peajes de cada uno de los 50, además de que el sistema de distribución es muy diferente desde ese punto de vista. Tenemos los mimbres de un Estado social de bienestar, alicaído, pero lo tenemos desde ese punto de vista. Tendríamos mecanismos para que, si no tuviéramos un irrisorio presupuesto europeo que es penoso, es un enano desde el punto de vista presupuestario y político, tendríamos músculo como para poder atender a esa dimensión. Y sin embargo, yo pienso, me subo al optimismo de Patxi, que no somos una potencia decadente, somos una potencia emergente. Lo debemos de ser y podemos serlo. Depende de lo que entendamos que queremos ser como Europa. El problema es que no sabemos exactamente qué queremos ser. Y en este momento de la bilateralidad derivada de lo comercial, el Reino Unido negocia con China abiertamente, Francia negocia con China abiertamente, nosotros negociamos con Estados Unidos, pero analizando lo que puede interesar a cada uno de los estados. Es decir, tenemos formalmente instrumentos para poder hablar con una única voz, pero en lo que determina las decisiones políticas, que es ese ámbito del corporate, de las sociedades, del business, del negocio, Europa no encuentra la capacidad de legitimarse funcionalmente. Y debiéramos de lograr hacerlo, porque por ahí es por donde puede surgir un nuevo, digamos, renacimiento europeo. Hay otra gran literatura, que es la de que a Europa le falta, además de un relato, la capacidad marketingiana de venderse, ¿no? Bueno, yo creo que no. Ya sé que Habermas ha hablado del miedo demoscópico y ha hablado de muchas cuestiones muy interesantes, pero de esta crisis solo salimos, de la crisis institucional europea, con nuevos significados. No salimos con una campaña de imagen, porque eso es efímero, es fuego de artificio y no tiene, desde ese punto de vista, el poderío que pudiera llegar a tener para refundar Europa, ¿no? Lo que me preguntaría, para ir avanzando, es la vía muerta en la que quedó el Tratado Constitucional Europeo. Este sucedáneo, que no podía ser de otro modo, que fueron el 2 en 1 del Tratado de Lisboa,
que salvó efectivamente lo salvable, pero que hace aguas por muchos lugares, ¿cómo podríamos resolverlo, ¿no? Recuerdo, José Mari, nuestra presencia un domingo como Eurobas en el balcón del Ayuntamiento de Guernica, con una declaración muy bonita, ¿no? Muy interesante. Yo recuerdo que volví a casa pensando que si lo que esa declaración decía se hiciera posible, las generaciones futuras podrían ver una idea europea, pero con gente más sospecho y más importante, la declaración de Berlín con el 50 aniversario, el año que viene haremos 60 años de Unión Europea, mantenía unos principios que hoy día no se respetan en el día a día de la Unión Europea. Basta leer lo que se ha escrito y decir si lo cumplo, si se cumple verdaderamente, tenemos un norte y un referente, ¿no? Mi pregunta o mi suma de interrogantes a la hora de lo que debiéramos de hacer, lo dejo a la opinión de quienes compartimos, ¿no? El nuevo tratado que debiéramos de llevar entre todos debiera derogar los tratados anteriores o limitarse al método clásico de modificación de los tratados desde ese ámbito. ¿Cuál debiera de ser la terminología a abordar en el nuevo tratado? ¿Por qué eliminar el tratado y el adjetivo de constitucional desde ese punto de vista? Eliminar de nuevo toda referencia a los símbolos, bandera, himno en el nuevo tratado. Excluir la mención expresa a la primacía del derecho comunitario sobre los respectivos ordenamientos internos. Excluir del nuevo tratado la incorporación íntegra de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el canto de cisne de los derechos de la Unión. No hemos sido capaces no ya de adherirnos a todo lo que representaría Estrasburgo bajo un dictamen técnicamente interesante pero salvable si hubiera voluntad política. Es que no hemos desarrollado reglamentariamente ni uno solo de los principios de la Carta de Derechos Fundamentales. Y es un criterio hermenéutico que queda muy bien para las tesis y para la literatura retórica universitaria, pero que difícilmente tiene juego desde el punto de vista de la práctica de nuestros tribunales. Y en el sector del derecho de familia, que es el que más puedo conocer por abordar, es evidente. No tenemos un orden público comunitario en esa materia. No somos capaces, cuando se dice, artículo 7, de que se reconoce el derecho a fundar una familia y a contraer matrimonio con arreglo a las previsiones de las leyes que regulen su ejercicio. Y eso implicaría que Polonia, que sigue manteniendo un carácter sacramental del matrimonio, tuviera que admitir, no está obligado a legislar sobre el matrimonio homosexual, por ejemplo, pero debiera de admitir el reconocimiento de aquel modelo de familia que otro de los estados de la familia europea ha previsto. ¿Qué pasa con las parejas de hecho, que seguimos sin tener una regulación comunitaria de toda esa cuestión fundamental y que afecta cada vez más a los ciudadanos europeos? Pues que no hemos sido capaces de desarrollar el reglamento, a través de reglamentos, la Carta Europea, y que el Tribunal de Justicia se muestra timorato en la idea de poder crear un orden público europeo que comunitarice o europeice por encima de las previsiones de cada Estado en cuestiones tan relevantes para la ciudadanía un pozo básico desde ese ámbito. Y tampoco hemos hecho los deberes, por tanto, de regularlo desde ese punto de vista. ¿Debe el nuevo tratado reforzar ese papel de europeización? Yo descartaría hablar de comunitarización. Hablaría de europeización, no de comunitarización, pero es una cuestión técnica que podríamos comentarla después, ¿no? Debemos de revisar y reafirmar, creo que sí, en el nuevo tratado los criterios de Copenhague. Después de ver algunas políticas nacionales, parece evidente que sí, ¿no? Debemos de abordar en el nuevo tratado la dimensión social de la Unión Europea, evidente, si no, no nos legitimamos desde ese punto de vista. Y la segunda o última cuestión, debe de generalizarse esa posibilidad de opción, el opt-in out, opt-in in, en relación a políticas previstas en el tratado. Esa es la vía a través de la cual entrar en ese terreno. Yo prefiero la vía de las políticas de cooperación reforzada, que han tenido ya manifestaciones en el sector, por ejemplo, del derecho de divorcio. 14 de 28 estados hemos decidido elaborar un reglamento sobre ley aplicable a los divorcios, otros 14 han dicho que no, pero no han privado a los 14 estados que hemos querido legislar sobre algo tan importante que afecta a 450.000 divorcios transfronterizos al año a los ciudadanos europeos. Eso no tiene glamour, no vende desde el punto de vista político, pero me parece que es una manera a través de la cual poder avanzar en esa dimensión. Hay tres grupos de temas sobre los que habría que pivotar la reflexión futura: el desarrollo y la evolución económica y social de Europa, la percepción de Europa y de sus funciones a cintra y a extra, y la reflexión pendiente sobre las fronteras de Europa y su papel en el mundo, al que se refería brillantemente Patxi desde ese ámbito, ¿no? La Constitución, y José Ramón Bengoechea hizo un trabajo excelente para Eusko Ikaskuntza haciendo aportaciones súper interesantes en ese campo,
nació de una voluntad conjunta de ciudadanos y de Estados, ¿no? La técnica de la Convención demostró que era posible un ágora europeo no tan estricto y rígido como el que tenemos, ¿no? Se basó en una doble legitimidad, la de los ciudadanos, hoy solo representados por el chivo expiatorio que es el Parlamento Europeo, y los Estados, representados en el Consejo de Ministros, ¿no? Y creo que ahí había aspectos especialmente claves, ¿no? La concreción de valores y objetivos de la Unión, esa reforzada en potencia protección de los derechos humanos que se ha quedado también en una vía muerta, las modificaciones de la estructura institucional que hemos ido aplazando sine die porque nadie quiere poner el cascabel a ese gato, los cambios en la toma de decisiones y la consolidación de un auténtico espacio de libertad, de seguridad y de justicia, ¿no? Y además de todo eso, un debate político, ¿no? El debate de cómo integrar en Europa todo aquello que no somos una realidad estatal, ¿no? Me parece que ese es un ejemplo de auténtica democracia transnacional que quedó desgraciadamente varado, ahí, no hundido, varado, y que en algún momento tenemos que hacer un esfuerzo por, con el empleo de algo más que prácticos de puerto, lograr sacarlo adelante desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que es posible los pesimistas europeos dicen que no hay nada que hacer, los optimistas que se tuman a la Bartola pensando que todo esto discurrirá felizmente y llegará a un puerto, nos dicen, como si fuera un parque de atracciones, que es lo que es la política hoy día casi muchas veces, disfrutad del viaje aunque sea imperfecto, ¿no? Bueno, eso sabemos que tiene reminiscencias griegas, por cierto, con Gabafis, ¿no? Pero yo no quiero disfrutar del viaje, prefiero sacrificarme en el viaje y saber que llega a buen puerto, ¿no? Hay viajes que son de placer y viajes que son obligatorios porque tienes una comisión, un objetivo que hacer cuando llegas, ¿no? El viaje es un instrumento, no un fin en sí mismo. Ya llevamos 59 años de viaje, creo que va siendo hora de encontrar un puerto al que llegar y poderlo llevar adelante. Y no me gustaría pensar que tenga que ser una nueva generación de europeos los que lo hagan, o por lo menos que nosotros no renunciemos a estas exigencias. Y creo que Eurobasque está haciendo mucho en Euskadi y en Europa por reivindicarlo, y el movimiento europeo que fue germen en el 48 de todo lo que representa Europa, ¿no? Entonces, bueno, sé que son palabras a veces vacuas, pero merece la pena pensar que no tenemos que inventar nada, que tenemos una vía hacia la cual poder llegar, y pretendía por escrito tratar de poner un poquito más de cordura técnica a la idea que reflexionaba, pero eso era mi reflexión final, ¿no? Termino formulando una pregunta, ¿no? Sumidos en un contexto de desconcierto institucional respecto al futuro andamiaje institucional de la Unión y tras el proceso de debate abierto en el seno de la sociedad y las instituciones europeas para decidir cómo solventar nuestra crisis de identidad, me preguntaría lo que antes os trasladaba, ¿no? Si Europa es una potencia en decadencia o emergente, si representa como construcción política y como modelo de sociedad un proyecto que merezca la pena, a pesar de sus imperfecciones, ser defendida, si ha olvidado esta Europa política que su razón de ser somos los ciudadanos. Por tanto, es una Europa que suscita, como hacen los filósofos, más interrogantes que respuestas, porque vivimos en una época de transformación radical de nuestros marcos de referencia provocada por esta realidad globalizadora emergente. Los Estados no tienen capacidad para abordar unilateralmente los problemas derivados de este complejo mundo, ni pueden resolver el conjunto de las necesidades de los ciudadanos. Y la Unión Europea ha de ser, por ello, y debe de representar la respuesta de estabilidad política, de prosperidad económica, de solidaridad y de seguridad a las inquietudes y a las convulsiones que genera la globalización. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias, Juanjo, por tus interesantes reflexiones sobre Europa. En Europa, yo creo que has abordado muchos temas claves para la viabilidad y futuro de la Unión. Bien, me han pasado una nota que el debate queda pospuesto para el final con los 4 ponentes al final de la jornada. Ahora vamos a hacer una breve pausa para el café, no sin antes agradecer de nuevo a los profesores Aldecoa y Álvarez por sus valiosas contribuciones. Y a ustedes por su atención e interés. Seguimos después. Muchas gracias.